Hoy presentamos la Ilíada, obra de Homero. Contexto histórico de la Ilíada. La obra fue compuesta en la segunda mitad del siglo VIII a.C. por Homero y termina poco antes de que los griegos construyan el famoso caballo de Troya, lugar donde se oculta para poder entrar en la ciudad y tomarla, saquearla y así ganar la guerra. Pero como tal, la historia y los sucesos relatados sobre la guerra de Troya ocurren en la época micénica. 4 años antes, la cual habitaba la civilización micénica, esta fue declarada una sociedad guerrera y su civilización fue fundada por Perseo. Esta es una asombrosa narración ya que se ve el desarrollo religioso, político y cultural de Grecia. Esta epopeya, considerada por los griegos de la época clásica y por las generaciones posteriores como una de las composiciones más importantes en la literatura de la antigua Grecia. También fue una época donde los dioses eran muy importantes en ese relato que intervinieron, como por ejemplo era Atenea y Poseidón que apoyan a los aqueos, y Afrodita, Apolo y Ares apoyan a los troyanos. Este poema abarca los acontecimientos ocurridos durante los 51 días del último año de la guerra de Troya, la cual fue una guerra que, bien dicho en el relato decía, entre aqueos y troyanos. Este siglo fue llamado el siglo de Pericles. También se dieron guerras médicas, la guerra de Peloponeso, la democracia de Atenas y también la construcción del Partenón. Las primeras décadas del siglo V a.C. representan un periodo de transición entre la escultura arcaica y la clásica, denominado como estilo severo. La religión griega politeísta abarcaba una mirada de dioses, cada uno de los cuales representaba una determinada faceta de la condición humana e incluso ideas abstratas como la justicia y la sabiduría podían tener sus propias personificaciones, siendo así reconocidos en toda Grecia, así como quizás sus atributos y asociaciones particulares. Los dioses también se convirtieron en patrocinadores de personas, como en el caso de la Ilíada, a través de su intervención con los personajes. Homero, que en palabras de Hegel significaba el elemento en el que vive el mundo griego como el hombre vive en el aire. Un hombre del que no se sabe mucho y hasta se duda de su existencia. Se dice que fue un poeta de la antigua Grecia que nació y vivió en el siglo VIII a.C. Es autor de dos de las principales obras de la antigüedad, los poemas épicos La Ilíada y la Odisea. A pesar de estar siempre presente, la cuestión homérica inicia con François Helaine, que afirma que las obras eran el futuro del ensamblaje de distintas procedencias, o tal vez son apenas recopilaciones de tradiciones orales del periodo de la época de la antigua Grecia. Esto fue lo que llevó a dudar sobre la existencia del escritor. Se dice también que Homero era ciego, y por otra parte no se conoce su lugar de nacimiento, por lo que pudo haber nacido en cualquier localidad de la antigua Grecia, como Esmirna, Colofón, Atenas, Quíos, Rodas, Argos, Ítaca o Salamina. Fundó una escuela de cantores homéricos en Quíos, quienes guardaron y continuaron su obra. Fue parte importante de la etapa de formación de la literatura occidental y junto con Hesíodo forman el pilar de la mitología griega. Se le conocía como Aedo o cantor épico, que eran artistas que cantaban epopeyas con su forminge, a diferencia del rapsoda que solo utilizaba un bastón. Se dice que compuso los poemas para ser escuchados y además usaba un lenguaje especial, el lenguaje literario, que era diferente al lenguaje cotidiano que se usaba en su época. A Homero se le atribuyeron otros poemas como la épica menor cómica, la guerra de las ranas y los ratones, el corpus de los himnos homéricos y otras varias obras perdidas como Margites. También describe en sus obras un mundo de valores y guerras aristocráticas, en la que cada región tenía una autoridad suprema que habitualmente era hereditaria. Además, sus guerras se basan en los mitos del siglo troyano. La Ilíada transcurre en 51 días del último año de la guerra de Troya. Comienza cuando Crises fue al campamento de los griegos para pedirle a Agamenón que le devolviera a su hija Criseida, petición que Agamenón negó. Puesto a esto, Crises le pidió al dios Apolo que le ayudara, y éste le mandó una peste a los griegos. Visto esto, Agamenón le pidió a Aquiles que fuera donde el adivino Calcas, quien le dijo que éste debía devolver a Criseida para que la peste cesara. Agamenón lo hizo, pero como muestra de su poder se llevó a la esclava de Aquiles, Briseida, por lo que Aquiles, indignado y lleno de cólera, decide retirarse de la guerra contra Troya.
Los troyanos logran hacer que los aqueos retrocedan, por lo que Agamenón se dirige hacia Aquiles para intentar convencerlo de que vuelva a la batalla, pero este se niega. Patroclo, amigo de Aquiles, también lo intenta convencer, pero tampoco lo consigue. En cambio, este le entrega su armadura, para que vaya en vez de él, y le advierte que se limite solo a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan, y mata a Sarpedón, el hijo de Zeus. Pero el dios Apolo, junto con Forbo, lo dejan malherido. Patroclo intenta huir hacia Aquiles, pero Héctor lo alcanza y le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao y lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a realizar su funeral hasta no haber vengado su muerte. Así que renueva y refuerza su armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. Aquiles lo humilla, lo amarra, lo arrastra y lo lleva a su campamento de Grecia, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo cual es impedido por Apolo y Afrodita. Consumada su venganza, organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistirle e inclinarse, sus actos conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y así termina la obra. Bueno, la estructura de la obra es un poema dividido en 24 cantos con 15.693 versos hexámetros. ¿Qué quiere decir hexámetros? Es una forma métrica propia de la literatura clásica griega y latina. La narración de esta obra es de tipo omnisciente y el dialecto que se utiliza es un griego médico. Esta obra es un texto de tipo militar en que se pone de manifiesto el valor y la fuerza. El significado del título del libro en la obra hace referencia al vocablo griego que significa Ilión. Ilión era el nombre de una ciudad situada en la costa del Asia Menor, mejor conocida como Troya, de aquí su nombre de la Ilíada. Bueno, el género literario al que pertenece es el poema épico, en este caso una época trágica, ya que incluye las siguientes características. Es un poema objetivo, se basa en un hecho histórico, las acciones son guerreras, predomina la narración y hay un viaje físico. Por otra parte, los personajes principales son sacados del grupo para resaltar sus características físicas y psicológicas. Y su subgénero es la epopeya, la cual es un subgénero épico escrito la mayor parte de las veces en verso largo, o sea, hexámetro o prosa. Importantes de la obra, la importancia de Aquiles para el pueblo aqueo. Podemos entender la importancia de Aquiles para el pueblo aqueo desde, como Homero lo plantea, su categorización como era, pues en este observamos el prototipo griego perfecto, con los valores del amor, la reciprocidad, la sabiduría, el orgullo y la valentía, propios y característicos de este pueblo, pues Homero nos muestra que a pesar de todas las situaciones que vive este personaje, siempre actúa conforme a estos valores. Posible rapto de Helena. Aunque el rapto de Helena no se menciona en la Ilíada, vemos necesario hacer el análisis frente a que consideramos que no es un rapto, pues Helena decide irse junto con Paris ya que estos dos se enamoran, y para nosotros este no es el conflicto que enmarca la guerra, sino más bien la desesperación del pueblo aqueo frente a la traición de los troyanos al verse quedar sin su reina, lo que ocasiona que sea mucho más difícil entablar un diálogo y se forme una guerra de varios años. Intervención de los dioses en la obra. Vemos la intervención de los dioses como la representación simbólica que Homero nos da de aceptar nuestro destino, pues no importa qué tantas decisiones tome un personaje o qué tan libre se vea un personaje de hacerlas, los dioses siempre interfieren desde terceros o desde el personaje como tal. Pues así nos demuestra Homero que nuestro deber como personas no es tratar de luchar contra los dioses, sino aceptar a los dioses y aceptar los planes que tienen para nosotros. Tema de la obra con análisis y su importancia en el mundo griego y su influencia en el mundo occidental. Homero trata de mostrarnos a través de la obra el tema de la cólera de Aquiles, representando simbólicamente que no importa qué tan bueno sea una persona o qué tan malo sea una persona, siempre va a haber una parte humana, siempre va a estar construido de ciertos valores. Su importancia en el mundo griego y en nuestro mundo occidental es brindarnos los pilares fundamentales de esos valores que hoy nos construyen como persona, pues Homero nos demuestra que no es necesario construir una trama donde exista un antagonista para reflejarnos la humanidad simbólica de cada personaje. Así, viendo la dualidad de cada persona,
en esta obra. Nuestra opinión crítica sobre la obra es que la Ilíada es una obra muy detallada de los sucesos de guerra que se dieron entre los griegos y los troyanos. Lo interesante de esta gran obra y su análisis es que como lo examina lo absurdo que puede llegar a ser la furia y el orgullo dentro del carácter tétrico de la guerra. Una de las dificultades que se nos presentó al leer esa historia es que no es organizada por orden cronológico, sino que el lector a medida que va leyendo tiene que ir organizando las partes y los sucesos de la historia según van apareciendo en su cabeza para ir entendiéndola. Por otra parte, la enseñanza y la conclusión que podemos sacar de la Ilíada es que es una obra con muchas interpretaciones, pero la que más podemos inferir es el cuestionamiento sobre la experiencia humana, en un nivel más allá. Es decir, las problemáticas más vividas por el ser humano situadas en el marco extremo de la desgracia, la guerra. Lo que nos lleva a analizar la sociedad y su inconformismo consigo misma, y las repercusiones que tiene la guerra en esta misma sociedad. Desde el punto histórico y contextual de la obra, eso es lo que podemos deducir de esta.